Hola, bienvenidos al espacio Libros con Alma. Os habla Germán y bueno, como siempre digo y viene siendo habitual, pues a mí me gusta hincar los codos, digamos, o meter mis narices, nunca mejor dicho, en temáticas profundas, temáticas que se alejan muy mucho del sensacionalismo, en fin, de la noticia del momento, que no digo que no sea importante, yo también sigo noticias del momento en ocasiones. En fin, todo es importante, ¿no? Pero hay que hacer, debido a que todo es importante, hay que establecer una escala de prioridades en cuanto a la necesidad de tal o cual cuestión en tal o cual momento. Bien, yo estos vídeos los hago porque me apetece hacerlos, siempre hay un deseo personal en lo que hacemos, y también porque considero que hemos de compensar un poco el triste mundo de las noticias incesantes en las que no se para de sugerir todo aquello que no nos gusta ver, que no nos gusta aceptar, que no podemos más que mirar pues anonadados, sorprendidos e irritados y cabreados. Esto también. Bien, hoy os quiero hablar de un tema vinculado a la reencarnación, pero no hablar de la reencarnación en sí, como lo que más o menos todo el mundo piensa que es la reencarnación, ¿no? Que a buen seguro, pues hay muchos de esos planteamientos se asemejan a la realidad de la reencarnación, pero algunos otros, desafortunadamente, bueno, tampoco pasa nada, no se asemejan apenas nada a la que es la esencia de la reencarnación. Porque una cosa es el mecanismo de la reencarnación y otra distinta, otra cuestión diferente, es la razón por la que reencarnamos. Y porque la que reencarnamos, no una, muchas veces, aunque el número nunca se ha sabido, a menos no se ha publicado oficialmente, pero bueno, eh, todo tiene una razón. Y la razón determina el valor de lo que hacemos. Lo hacemos por esto, lo hacemos por lo otro, o somos arrastrados de aquí para allá por una razón u otra. Esa razón, conocerla siempre es muy importante. Es lo que llamaríamos el porqué. Bueno, yo aquí escribí, porque yo cuando me pongo a debatir, pues me da por escribir. Bueno, no siempre, pero considero que para mí es una vía de expresión importante, ¿no? La escritura. Porque, bueno, lo que dices, como no lo grabes, se olvida. Lo olvida uno mismo. Pero si lo escribes y lo puedes conservar y le puedes dar una salida pública, a través de la publicidad, bueno, de la publicación más bien, pues mucho mejor. Bien, os voy a leer un fragmento de un libro que escribí, bueno, que el libro que habré enseñado en alguna ocasión, pero un fragmento, como es un libro muy grande, pues tiene muchísimos fragmentos, muchos. Inscrito en el tema la reencarnación, un proceso lógico y necesario, es el título del tema. Ojo, ojo con la afirmación. La reencarnación no es una teoría fantástica, no es un aspecto de una doctrina religiosa, no. A ver, para según quién sí hay que respetarlo, pero la reencarnación yo la califico un proceso lógico y además necesario, lo que lo hace más lógico hasta cierto punto. Dice así el texto. Dice, si nuestra conciencia está en el extremo denominado cola, pensaremos que la cabeza no existe. Pensaremos que nuestra vida está determinada siempre por factores externos. Lo que otros quieran, lo que nos permitan, si nuestro cuerpo nos deja. Eso es estar en la cola. Pero cuando estás en la cabeza, aunque sea un ratito o una vez al día o una vez en toda una vida, un destello de inspiración, no solo mística, sino auténticamente espiritual, y esto es un descenso, porque lo espiritual se lo concibe arriba y la cola siempre abajo. La conciencia que encarna una y otra vez, la reencarnación, y de alguna manera evoluciona, es la que intenta unir, es la parte de nuestro material psicológico y profundo que intenta unir los dos extremos. Intenta que no vayan por su cuenta. Cuanto más estamos en la cola, esa cabeza extraña llamada espíritu o mónada, esa cabeza de la serpiente Uroboros, también se va hacia el otro lado. Claro, aquí ya tenéis, bueno, una manera original, bueno, la manera que tengo yo de explicar las cosas, o de escribirlas en este caso, es entender el porqué del mecanismo de la reencarnación. Bueno, hay otros ejemplos que pongo en el libro que también servirían igualmente. ¿Por qué? Porque venimos a unir la cabeza y la cola. Bueno, esto de la cabeza y la cola suena raro, ¿no? Porque no tenemos cola, pero sí tenemos cabeza. Bueno, lo cierto es que hay un antiguo símbolo, muy antiguo en el tiempo, muy recurrente también a lo largo de la historia, que es la serpiente Uroboros. La serpiente Uroboros es una serpiente que está cerrada en sí misma, se muerde la cola. Entonces genera un círculo. Esto da lugar a muchas especulaciones de carácter metafísico, simbólico, conceptual, religioso incluso. Bien, yo no conozco la historia completa, no os la puedo explicar. Tendría que empaparme bien y me interesaría, la verdad. Pero hay una cosa que me queda clara. La serpiente Uroboros es el símbolo, para mí, en este contexto, por supuesto,
es el símbolo de, de la culminación de un proceso evolutivo. La culminación, el final. Para lo que el proceso evolutivo ha existido es unir la cabeza con la cola. Claro, en ese símbolo que es la serpiente que se muerde la cola y por tanto genera una forma circular, más o menos circular, pues dices, bueno, el símbolo a priori pues puede ser bonito, decorativo, tiene sus interpretaciones, claro que sí, pero ¿nos habla realmente del alma o del propósito de la encarnación? No nos lo parece, no nos lo parece. Como tantas cosas que no nos parecen y tienen sentido. Cosas increíbles que tienen sentido, las tenemos ahí delante y no las interpretamos. Entonces, la cabeza y la cola, la cabeza es, bueno, aquí en el libro lo explico más, en otros fragmentos o zonas de este capítulo sobre la reencarnación, un proceso lógico y necesario. La cabeza es el propósito de la vida, pero la cola es la conciencia que tenemos de estar aquí, con todo el corolario, con todas las cuestiones que arrastra estar aquí separado de la cabeza. Es como si la serpiente no se mordiera la cola, la cabeza está en un extremo y la cola está en otro. Por eso hablo aquí muy acertadamente que intenta, la conciencia, que es lo que está en medio, intenta que no vayan por su cuenta, porque cuanto más la cola está en un lado, el espíritu, la mónada, en términos esotéricos o filosóficos incluso, pues se va a su mundo de abstracción, alejado de la realidad que suponemos que es la única realidad, y os digo yo que la realidad que suponemos la única realidad, pues es un fragmento infinitesimal, pero muy evidente, muy perceptible, de la realidad total. O sea, estamos alucinando y sufrimos y padecemos mucho también en la vida por un fragmento infinitesimal. Bueno, pues mira, paradojas de la existencia. Y eso es más gracioso, más irónico, más paradójico, cuando el resto de la realidad es mucho más allá, obviamente, que un fragmento infinitesimal, es casi un 100%, que es el resto. Eso garantizaría nuestra felicidad continua. Garantizaría nuestra conciencia, no diré absoluta, pero casi. Garantizaría una vida plena, unas vidas plenas. Plenas, pero a rebosar. Y no hablo de dinero ni de ir al Caribe, que a lo mejor también. No, vidas extraordinarias. Entonces, yo aquí, bueno, lo dejo medianamente claro, porque la unión de la cabeza y la cola es una especie de experiencia, es una especie de propósito en cada vida, cada vez que venimos, hemos de unir. ¿Y cómo se une? Bueno, a través de esa especie de pegamento, ¿no? Lo que une es el pegamento. Pues en el mundo interno hay un pegamento, que es la conciencia. La conciencia es la que percibe, la que hace elecciones entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo proporcionado y lo desproporcionado. No solamente una cuestión moralista, en absoluto. Tiene muchos niveles de comparación entre el exceso y el defecto. De hecho, por eso entre otras razones, aunque esta es una razón muy poderosa, existe el karma, porque cada vez que elegimos y nos equivocamos, y con nuestro error de elección, que no pasa nada, no es un error porque seamos tontos, es que no tenemos experiencia, no nacemos con una guía precisa sobre cómo no provocar el karma. Pero a medida que nuestras elecciones generan problemas en nuestro entorno o en nuestra propia naturaleza, también en nosotros mismos, pues luego el karma viene no para castigarnos, viene para corregirnos. Oye, ¿qué te has pasado? Pues venga, de esto reducimos y aumentamos aquello que te falta, aquello que dejaste atrás pensando que tu elección era correcta. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, la conciencia, el alma, en términos místicos, religiosos y poéticos, pero también se puede llamar conciencia interna, el yo superior, como lo llaman en algunas escuelas, que afortunadamente ya son muy numerosas y que, bueno, pues básicamente muchas personas son conscientes de esta realidad que todos albergamos en nuestro interior, el yo superior. Luego está el yo inferior, son categorías y clasificaciones útiles para entender. Pues bien, la conciencia es un ente intermediario, como digo yo, por cierto, en la página siguiente, es como un negociador, como en las películas de los negociadores, ¿no? Que es un negociador que negocia entre los atracadores y la policía, que es como el mal y el bien. Entonces la conciencia está en medio. De hecho, os lo voy a leer porque considero que es interesante. Vamos a ver. Dice, si contempláramos la constitución septenaria del universo, hasta cierto punto nos daríamos cuenta de que el alma es el mediador, el negociador, al igual que en estas películas en las que alguien es contratado por la policía para negociar con los secuestradores. Tiene que estar en parte de acuerdo con el secuestrador, para que atienda razones y no cometa locuras. También tiene que estar de acuerdo con la policía, puesto que trabaja para ella.
Este tipo de mediación o negociación, como un tipo de función y de energía, más allá de lo físico, es propiedad de la conciencia interna, o el alma, también se le denomina el sí mismo en una moderna psicología, que intenta siempre unir la cabeza, policía, el elemento directriz, con la cola, nuestro lado disidente e instintivo. Para que el aspecto más abstracto pero increíblemente poderoso y creativo de nuestra naturaleza y el aspecto más objetivo y evidente, pero más débil y condicionado, se unan y puedan crear una corriente única, el alma debe encarnar haciendo como de negociador. Al unir ambos extremos los va curvando. Inicialmente eran extremos de una simbólica línea recta, aunque inicialmente cada extremo está totalmente alejado del otro. Pero a medida que la línea recta, como si de una vara se tratara, a medida que el alma, símbolo de sentimientos, del anhelo de unir cosas diferentes, de sobrevivir a los contrastes, se va curvando, esta línea replegándose sobre sí misma, finalmente se produce la conexión. Esto es un modo de explicar el tema que demanda la intervención de la imaginación. Bueno, entonces el alma sería como la fuerza alquímica por excelencia. Porque estamos como totalmente disgregados por dentro. Está la cabeza, que es la parte más espiritual, sublime, poderosa, creativa, pero que va a su bola, ¿no? Explicado de un modo cotidiano. Y la cola, que quiere estar aquí, pero solo quiere gozar de las cosas más básicas y olvidar la conciencia de su origen, porque la cola pertenece a la serpiente, como la cabeza también. Y el alma es como la energía que dice, no vayáis cada uno por vuestro lado, porque cada vez que venimos al mundo a través del proceso de la gestación, o sea, concepción, gestación, alumbramiento, nacimiento, pero también todos los procesos sutiles que se dan antes incluso del nacimiento y que se dan una vez fallecemos, hay procesos sutiles antes y después, sutiles y de gran trascendencia, debo decir, en términos generales. Luego hay variaciones y variantes y excepciones como ocurre en todo. Pero el alma tiene que unir. ¿Y unir cómo se une en este mundo? Aparte de los pegamentos y otras cosas que podemos concebir como modos de unión. Internamente, ¿cómo se une? ¿Cómo se hace esa alquimia? Pues a través de la reflexión, de la comprensión y del amor. Claro, el amor tenía que estar, ¿no? Y no hablo del amor afectivo, que seguro que es una variante, ¿no? Es una derivación más del amor en general. Pero si se comprende de fondo, desde el fondo, se ama. Porque amar es comprender y comprender es amar. Hay dos formas de amar. No todas tienen la apariencia, la máscara de lo que entendemos como amor. Al igual que las cosas espirituales no tienen por qué tener siempre la forma espiritual a la que nos hemos enganchado para definir qué es espiritual. Para definir qué es espiritual en algo o en alguien. O en un lugar. Por ejemplo, hay montañas en las que se percibe una espiritualidad brutal y en otras pues no tanto. Un día os hablaré de una montaña que está aquí en España, que es la montaña de Montserrat, que está en Cataluña, más o menos en el centro geográfico de Cataluña, más o menos. Bastante conocida incluso por aquellos que no han ido nunca, pero sobre todo por los que han ido, además hay excursiones de todo tipo. Es un centro de peregrinación religiosa, pero tiene unos misterios ciertamente particulares, que dedicaré otro vídeo a explicarlos porque ahora no me da tiempo, tampoco es el momento. En fin, ya veis el enfoque, ¿no? Uno de los múltiples aspectos de lo que entendemos como reencarnación. Ya lo veis. ¿Por qué reencarnamos? Bueno, pues de una manera un poquito graciosa, porque somos una especie de serpientes que queremos unir cabeza y cola. Para generar un concepto de eternidad, de algo que ya no está fragmentado, ¿no? Que lo más extraordinario y lo más mundano se unen a través del amor, del sacrificio, de la reflexión, del debate interno especialmente, no debate polémico con los demás, y otras muchas cosas que son realmente todos misterios que se consideraban antiguamente misterios iniciáticos. De eso también hablaremos un día, de algunas particularidades de los misterios iniciáticos, que los tiene, que los tuvo y que los tendrá. Y aquí, pues claro, pues aquí hay muchas cosas. Os enseño el libro. El libro que ya lo he enseñado otras veces, pero bueno, pues si es la primera vez que veis este vídeo, y ya os adelanto que si os queréis suscribir y darle al like, por supuesto, desde aquí, gracias. Gracias porque para mí es bastante importante, sobre todo ser consciente de que hay personas, pocas o muchas, da igual,
que tengan interés por el aprendizaje, no solo para sacar una titulación, obtener una titulación, una diplomatura, un certificado, un lo que fuere, ¿no? Una acreditación oficial, una homologación nacional, no. No solo por eso, aunque también es importante, sino estudiar porque esa criatura interna que quiere aprender, que tiene sed de conocimientos y sed de entendimiento, que va más allá del puro conocimiento, pues no puede parar. Es una criatura que está muy activa y, oye, si tiene hambre y le damos de comer, mucho mejor que si está dormida. Y hay otras criaturas distintas en nosotros que también piden comida, pero desde luego ya no es lo mismo. Es sorprendentemente diferente. Y somos los mismos, nos llamamos igual, tenemos la misma edad, bueno, vamos cumpliendo años todos, pero la diferencia es muy sugerente. Ya hablaremos de esto, bueno, ya os comentaré ideas que tengo sobre qué habita o quiénes habitan el interior del ser humano. Un día os hablaré, creo que no tardaré mucho tiempo, de un aspecto de la tradición esotérica que habla de los elementales. Están los elementales ahí fuera, en la naturaleza. Son de 4 tipos, tienen unas características muy particulares y sorprendentes. Y luego están los elementales de los vehículos de la conciencia con los que tú vienes al mundo, que son 3, fundamentalmente. El vehículo físico, el vehículo emocional y el vehículo mental. Y bueno, esos elementales tienen que ver con los procesos tanto al nacer como al fallecer. Hay una serie de misterios un poco oscurillos por ahí, pero bueno, cuando a algo se le aplica la luz apropiada, durante el tiempo apropiado o el tiempo idóneo, todo se ve clarito. Y hablaremos de esto como de esa montaña mágica, en un sentido que no os podéis imaginar, o por lo menos yo creo que no os lo podéis imaginar, igual estoy equivocado. Es la montaña de Montserrat, allí en el centro de Cataluña aproximadamente. El centro geográfico. Bueno, a la vez es y será un centro espiritual, pero en un sentido que también es muy particular. Todo es siempre muy particular cuando lo examinas con atención. Bien, el libro es el siguiente, pero no os lo había enseñado, perdón, es este. Bueno, como podéis imaginar, tiene tropecientas cosas, son 25 temas. Cada tema tiene preguntas y cada pregunta tiene su respuesta, que es una disertación. Pues eso, ahí me enrollo como una persiana, como se suele decir. Para mí es un gozo constatar con el paso del tiempo que he logrado clarificar muchas cuestiones que cuando empecé a estudiar estos temas, estos y muchos otros, pues bueno, no es que fuera como pollo sin cabeza por ahí, tenía bastante claro lo que estaba aprendiendo y lo que significaba. Pero no imaginaba poder abarcar tantas cosas. Recuerdo, y ya por último os explico una experiencia personal, una anécdota personal y particular, en la que cuando era muy joven fui bueno, era visitante asiduo de librerías, de algunas librerías, no de todas, librerías pues en fin, donde vendían libros de carácter esotérico, y habían muchos en los años 80, esa fue la década, la década de los 80. Y bueno, un día, entre otros muchos, entré allí en busca de un libro, no recuerdo bien qué libro era, porque por mis manos han pasado infinidad de libros y de ideas y de conceptos. Y había una mujer mayor sentada en una silla, no era la que me atendía, la persona que me atendía pues era otra, una mujer que estaba allí, como una visitante hierática, inmóvil, y no sé cómo fue que, bueno, me quería comentar unas cosas y me dijo que, bueno, me dijo una cosa, un dato de una vida anterior que yo no he podido corroborar, pero bueno, hay indicios de que pudiera tener razón. Y también me dijo, sin dudas por su parte, que con el tiempo yo llegaría a saber muchas cosas. A ver, muchas no son todas son demasiadas. Y que eso era, bueno, un elemento, por así decirlo, de mi destino. Bueno, me gustaba mucho estudiar ciertos temas, libremente, eso sí. Me gustó lo que me dijo, pero en mi foro interno pensé dos cosas. Además era muy joven, de esto pues igual hace 40 años o casi 40 años de aquel momento, en el tiempo tan particular. He tenido otros momentos parecidos en el tiempo, otros. Pero me hizo pensar dos cosas. La primera, que yo no me veía capaz de aprender tanto, ¿no? Honestamente os lo digo, no me veía capaz de aprender ciertos temas, pero tenía una sensación de ignorancia muy grande.
os digo que casi 40 años después esa sensación ciertamente no ha desaparecido. Es más, se ha acentuado. Ahora mi sensación de ignorancia es mayor. Es considerablemente mayor. Porque ahora soy mucho más consciente que antes de la cantidad de cosas en las que hincaré el diente, bueno, dicho así en plan metafórico, y aprender, y que esos aprendizajes además transformen tu vida, que es a lo que vamos. Y también pensé otra cosa. Pensé que si un día llegaba ese momento, no me quedaría otra que decir, bueno, que asumir la responsabilidad de que para qué saber tanto, que no ha sido el caso, tampoco sé tanto, ni de lejos. Sé que hay muchas cosas que aún tengo que saber, muchas más que las que sé, o que hipotéticamente sé, pero pensé que un día llegaría el momento donde tendría que hacer algo con eso. No podía ser un material muerto, encerrado y congelado en una especie de nevera interior y que lo dejara ahí y que gozara yo solo para mí mismo en esa forma particular que tiene el ego en cada uno. Es decir, ya está. Fíjate lo que sé y como lo sé y tú no lo sabes, pues estoy en otra escala, ¿no? Pues no, la vida me ha enseñado a ver las escalas de otra manera. A ver que todo el mundo, no diré todos, porque no los conozco a todos, ni de lejos, somos mucha gente en el mundo, pero hay una criatura, yo he visto muchas veces una criatura escondida para aquel que la posee, criatura ávida de saber, ávida de que con esas nuevas percepciones pueda cambiar su vida, ávida de descubrir los límites de su propia experiencia, etcétera, etcétera. Y muchas más cosas que os podría explicar, pero se alargaría casi de manera indefinida el vídeo. Ya lo vamos a dejar aquí, o lo voy a dejar yo más bien, que es bueno, es lo que yo he decidido, porque tampoco puedo hacer vídeos de 30, 40 o 50 minutos o una hora. No es necesario, ¿verdad? Que no es práctico. Pero me dijo aquella mujer eso, yo muchos años después y en muchas ocasiones a lo largo de mi vida y de muchas experiencias distintas, yo he valorado que está muy bien saber, pero al final saber para qué. Si tú lo quedas para ti, se pudre, ¿no? La fruta en el árbol da lugar a nuevas semillas cuando al morir, al desengancharse del árbol, al caer y pudrirse, que es como morir el fruto, da lugar a nuevas semillas. Un ejemplo muy bonito, al igual que las estrellas, cuando son muy grandes y pegan una explosión de la hostia, que se llama supernova, pues dejan un material con el que se construyen sistemas solares incluso, y nuevas estrellas. Estos dos entes de la realidad, los frutos y las estrellas enormes, que son cosas muy distintas, dan una idea de que el sacrificio es dejar un legado, es esparcir semillas cuando estás lleno de ellas, o tienes las suficientes, y tienes que compartirlas. No gozar egoístamente de ellas, o utilizarlas como un medio para percibir que estás en un escalón superior o algo parecido. No, en absoluto. Aquí no hay escalones superiores ni inferiores. Aquí lo que hay es conciencia del valor de cada cosa y del momento de cada cosa. Bueno, pues nada, aquí he hecho una confesión personal que no suelo hacer, alguna que otra caerá con el tiempo, y si os gustan estos enfoques, pues ya sabéis. Bueno, ya lo sabéis, ¿para qué lo voy a decir? Pero lo digo, suscripción y like. Y si podéis comentarlo a alguien, si os ha gustado uno de estos vídeos, el que fuere, o varios vídeos, oye, mira, suscríbete aquí que este hombre, pues mira, me ha gustado y a lo mejor vamos compartiendo y ampliando el círculo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.